Los mercados son susceptibles y lógicamente que con las distintas experiencias vividas en nuestro país, también además de esto le agregaría yo que son volátiles. Y hay un tema fundamental en estos días y que por lo pronto ocupa al gobierno y a la sociedad, que es el dólar. ¿Cómo controlar al dólar? Se controla con pantalla de la FIP, se controla con los coleros, controla a los coleros, como se dice vulgarmente, pero se entiende este nuevo término. ¿Cómo controlar el dólar? Aldo Piñanelli, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias. Bueno, aprendemos términos nuevos siempre en nuestro país, ¿no? Así es. Sí, un poco se había olvidado este tema del dólar y demás, pero bueno, lamentablemente es un tema recurrente en Argentina. ¿Y cómo controlar el dólar, no? Que preguntan en estos días tan asiagos para el tema del dólar. El gobierno en estos momentos está reaccionando post-problema. En realidad, en el negocio cambiario, monetario, financiero y bancario se debe actuar el día antes. El día después es tarde y cuesta mucho más. Entonces, es correcto que el gobierno mande a controlar a los coleros porque por ahí se filtra un negocio de comprar dólar oficial a 4.24 y después venderlo en el paralelo a 4.50, por ejemplo. Y esa diferencia a alguien se la queda, que no es el colero, es alguien mucho más poderoso. Seguro. Y también me parece muy bien de controlar la liquidación de divisas de los grandes exportadores, de obligar a las empresas argentinas aseguradoras a repatriar casi 1.500 millones de dólares que estaban depositados en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Digamos, todas esas medidas, como lo que salió en estos días de controlar aún más a los que compran dólares, son medidas adecuadas para una crisis. Pero lo que hay que hacer es evitar llegar a una crisis. Y para evitar llegar a una crisis hay que tomar medidas macroeconómicas adecuadas a lo que sabemos va a venir. Porque en política cambiaria, en política monetaria, las medidas que se toman hoy no se sienten en el momento en la economía real. Demora un tiempo, por lo menos 6 meses. Entonces, hoy los que estamos viendo son los errores que se cometieron de política monetaria y financiera hace 6 meses atrás, cuando el Banco Central financió y sigue financiando el déficit fiscal, sigue emitiendo moneda, cuando el gasto público se dispara al 40% anual. Entonces, cuando usted tiene todos esos problemas, donde el Estado recauda menos de lo que gasta, donde ese recaudar menos lo financia el Banco Central emitiendo moneda, en 6, 7 meses, en algún momento lo va a pagar. Y hoy lo estamos pagando. Lo estamos pagando con el dólar. La gente ve el dólar barato, ve que el gobierno se asusta, entonces eso produce una reacción también, ¿no? Cuando estudiábamos física, decía el profesor, toda acción tiene una reacción. Y de acuerdo al vector de reacción puede hasta duplicar el volumen de la velocidad. Entonces la gente, cuando ve actuar al Estado con temor, porque mandar a los gendarmes, a la FIBA, al Banco Central, a un montón de organismos a controlar una casa de cambio, genera temor en la gente. Porque dice, ¿qué está pasando acá? Entonces, por la duda va y compra más. Exacto. Y paga el precio que sea. Este es un aspecto. El otro aspecto son los grandes compradores, porque ahí, miren, en los coleros y en las casas de cambio, en mostrador, el mercado es minorista y es mínimo en relación, no digo que no sea importante, pero en relación a las otras operaciones es mínimo. ¿Cuáles son las otras operaciones? Bueno, son las que se giran por transferencia bancaria en forma legal. Empresas multinacionales, y acá nos afecta la crisis internacional. También a Brasil le está pasando lo mismo, pero Brasil tiene la ventaja que no tiene inflación y que los brasileros, al contrario de los argentinos, no ahorran en dólares. No tienen esa cultura de la reserva de valor en dólar. Pero sí están teniendo el problema que acabo de explicar de las multinacionales, que como en sus países de origen, Europa, Estados Unidos, tienen serios problemas financieros, por todo lo que sabemos, ¿qué hacen sus casas centrales? Le piden a sus sucursales de Argentina, de Brasil, de México, bueno, todo lo que tengan de dólares dando vuelta por ahí, dividendos, créditos, financiamiento, mándelo para la casa matriz que lo estamos necesitando. Y esa es una fuga, realmente es la fuga más importante. Claro. En estos momentos Argentina
está perdiendo entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por mes, que es la fuga de capitales. Esto está afectando a las reservas del Banco Central, está afectando a la relación entre la cantidad de reservas y la base monetaria. La base monetaria se expande enormemente en la Argentina. Esto genera inflación, el dólar está quieto. La gente que dice, esto está barato, voy y lo compro. Lógico. Y esto es lo que está pasando. Lógico. Por una parte, Aldo, bueno, cómo controlar el dólar. Y otra, ¿qué puede llegar a pasar? O sea, sin hacer futurismo, digo, de acuerdo a este escenario, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar? A ver, hay dos aspectos de lo que puede llegar a pasar. Yo no veo un escenario de pánico ni de temor en el corto plazo. Así como hay algunos errores, hay otros aciertos, otros fundamentales de la economía argentina. Argentina tiene 3 o 4 variables muy positivas. Uno es el crecimiento del PBI. Nosotros venimos con un buen crecimiento de la economía. Nosotros, Brasil, el conjunto de los países ahora llamados emergentes y anteriormente en vías de desarrollo. Que lo lidera China, ahí tenemos a Rusia, India, Brasil, el BRICS, que son los 4 países emergentes que lideran el crecimiento de la economía mundial. Y entonces, el tema es que el crecimiento del PBI, que va acompañando lo que pasa con el resto de los países emergentes, es un buen dato para la Argentina. El segundo buen dato para la Argentina es cómo quedó la deuda externa. O sea, prácticamente la deuda externa en la Argentina dejó de ser un problema. Estoy hablando de la deuda pública argentina, porque es muy chica en relación al PBI si tomamos solo la deuda con los sectores privados, porque hoy más del 50% de la deuda es con el mismo Estado. Se le debe al ANSES, cuando se estatiza las AFJP, pasa en bloque toda una serie de pasivos que tenía el Estado Nacional con las AFJP, en realidad con los futuros jubilados que ahorraban en las AFJP, y eso pasó al ANSES, que hoy por hoy es el Estado mismo, el mismo Banco Central, el Banco Nación, el PAMI, la misma FIP, son acreedores del Estado, porque generan cajas propias que son invertidas en bonos de la deuda pública argentina. Entonces, si uno saca todo eso más los organismos multinacionales, como el Banco Mundial y el BID, lo que queda de deuda privada es algo así como el 16% del Producto Bruto Interno. Son 60.000 millones de dólares que a su vez están reestructurados a 30 años, y nos significa un pago de entre 5 y 6.000 millones de dólares por año. Es un número muy manejable para la economía argentina. Entonces, digo, el PBI crece bien, la deuda externa estamos bien, y lo que viene muy bien es la soja. O sea, la soja es un producto que prácticamente ha financiado este modelo a través no solo de los ingresos por exportación, sino por las retenciones y los impuestos que se pagan. Y hay muy buena información para el futuro de la soja. La demanda sigue sostenida, China sigue demandando y cada vez más, el mundo en su conjunto demanda los productos no solo de soja, sino otros productos agroalimentarios que exporta Argentina. Así que por esos 3 temas venimos bien. El lado que viene mal es el problema del atraso del dólar, el problema del financiamiento. Acá no hay crédito a largo plazo, no hay inversiones suficientes para generar empleo del sector privado, el gasto público, la emisión monetaria y la consecuencia de todo esto, que es la alta inflación. Y esto va drenando el futuro de la economía argentina. Entonces, si Argentina, el gobierno argentino, que ha sido refrendado con un fuerte liderazgo, toma algunas medidas de estabilidad macroeconómica, Argentina tiene una gran oportunidad. Si no, vamos a repetir la vieja historia argentina, que ya conocemos. Cuando empieza esta corrida hacia el dólar, empieza una pulseada entre quienes demandan dólares, entre quienes quieren pagar más tasa de interés para que no se le vayan los dólares, un Estado que trata de intervenir para que vengan dólares pero que no se vayan. Pero el final de esa película, lamentablemente en la Argentina, la conocemos. Es siempre el mismo. Entonces hay que corregir esto. Si se corrige a tiempo y forma, hay una gran oportunidad. ¿Estamos blindados, Aldo, no, nuestro país? Para nada.
Me refiero a la crisis internacional, ¿no? No, a eso me refiero. Sí. Olvídese, para nada estamos blindados. Bueno, lo estamos viviendo. La fuga de capitales, yo le decía recién, Seguro. en un 70% es por la crisis internacional, porque estas multinacionales que tienen fuertes inversiones históricas en Argentina, demandan dólares a su casa matriz. Entonces, ahí hay una demanda adicional. Y ahí es donde yo creo que el gobierno tardó en intervenir. O sea, no solo poniendo preso 85 pobres coleros se corre o se frena el problema del dólar. Hay que tomar otras medidas para los pescados gordos. Claro, exacto. Exacto. No, porque se habla mucho, ¿no?, de esto de estar blindado. Y yo digo que después de que vimos un segundo avión atacando una torre en Estados Unidos y lo vimos en directo, en vivo y en directo, Claro. Creo que no existe blindaje para nadie en el mundo, ¿no? No, hoy exactamente. Nadie está blindado de nada, nos puede agarrar esta crisis mejor o peor que en otros momentos, eso depende del lado que se lo mire. Si se lo mira por el lado del crecimiento y del endeudamiento externo nos agarra muy bien parados, pero si lo vemos por el lado de las reservas, de los fondos del Banco Central, límite, ¿no? Nos agarra más débil que, por ejemplo, la última crisis del 2008-2009. Entonces, exactamente, todo tiene un límite. No se puede ilimitadamente usar las reservas del Banco Central para financiar a las pymes, para financiar planes sociales y pagar la deuda externa. Que se lo puede usar en forma limitada, pero en el mientras tanto hay que buscar la salida que realmente se necesita. Y esto del control del dólar es exactamente eso. Usted puede controlar el dólar un tiempo, tomar medidas, mientras gana tiempo a tomar las medidas de fondo. Porque controlar así el dólar, mire, le habla un experto en esto, yo en el 2002 tuve que implementar de la salida de la convertibilidad en el Banco Central todo este tema de los controles de capital y controles de cambio. Tan mal no nos fue en el final, al inicio nos iba horrible, pero después, como mientras uno tomaba esas medidas, desde el lado del gobierno se tomaban medidas de reactivación y de mayores ingresos y de estabilidad, nos fue muy bien. Entonces, si ahora el Banco Central sale como sale, a hacer lo mismo que hice yo en su momento en crisis, pero mientras tanto el Estado no toma algunas medidas de mejorar fundamentalmente el frente fiscal y algunos temas financieros, esto va a terminar mal. Seguramente, y acá viene algo, Aldo, justamente para cerrar, que es la confianza, ¿no? Claro. Y la confianza es el conocimiento. Por supuesto. O sea, yo conozco, y eso es lo que me da confianza. Y este momento que estamos viviendo, es justamente de la desconfianza, porque yo conozco lo que pasa. Conozco el final, ¿no? Claro, a ver, la propia experiencia, ¿no? O sea, la confianza también le da cierta experiencia en lo que puede pasar, ¿no? Yo a veces veo livianamente gente que dice, no, está bien lo que se hace y nada está mal, y otros, más que nada del lado liberal, que dice, todo está mal, no se hace nada bien. Bueno, ni una cosa ni la otra. Ni la otra. Entonces hay que buscar las cosas positivas que la tienen, si no, no hubiese sacado 11 millones de votos el gobierno, y las cosas negativas, que también hubo otros 10 millones de personas que no la votaron al gobierno. Entonces quiero decir, en una democracia se dan estos juegos. El otro día un periodista me decía, también en un reportaje, ¿no?, que me llamó la atención porque no fue el primero que me lo dice. Dice, pero ¿cómo puede haber corrida al dólar si el gobierno ganó las elecciones como las ganó? Le digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, nada que ver. La gente vota un estado de situación y compara con lo que brindaba la oposición, que era el tren fantasma, y dice, antes del tren fantasma me quedo con lo que tengo, porque aparte estoy conforme con lo que hace. Entonces, este tema del dólar es una situación que ya venía antes de las elecciones, ahora se ha profundizado, pero insisto, hay herramientas para atacarlo. El Banco Central tiene todas las herramientas a su alcance para frenar esto y tomar medidas adecuadas. Pero tienen que ir acompañados con medidas desde el Ministerio de Economía y el gobierno en su conjunto. Seguro. Aldo Piñaleri, gracias como siempre. No, al contrario. Pausa.